Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Carlos, mire, hay una pregunta que nos llega aquí a través de las redes sociales. Dice: Dios te bendiga, pastor, ¿cómo está? Le marqué, pero no fue posible comunicarme. ¿Sí? Tengo una pregunta respecto a las 9 noches. Sé que el mundo la practica, pero eso no ha salido de la iglesia. Cuando un familiar se muere, dicen que hay que hacerle un culto para que los amigos escuchen la palabra y hacen lo mismo. Yo no comparto eso. ¿Qué me responde, hermano? Muchas gracias. Pues mire que me llaman a decir la pregunta, porque esa nunca la había escuchado yo. Bueno, lo primero es aclararle a la audiencia que aquí respondemos en vivo, ¿no? Así. Porque hay gente que han puesto comentarios, que dejen de mirar el celular, que dejen de estar entretenidos. Sí, muy buena la aclaración. No, para poder responder las inquietudes nos toca mirar lo que la gente escribe. Que la gente pregunta mucho. Entonces, por ejemplo, mire esa pregunta. Me estuvieron llamando y no fue posible. Entonces utilizan las redes sociales y el pastor Darwin para que la gente y la persona interesada pueda informarse, pues le toca leer. Se escribe, sí. ¿Ya? Entonces vamos con la respuesta. Lo que hice es una aclaración. Vamos a pensar o a mirar esto de una manera objetiva. Lo primero es que los cristianos no estamos llamados a hacer dichas actividades en honor a quien se murió. ¿Ya? Es más, en los días de Jesús, incluso antes de que Jesús hiciese presencia en el escenario humano, había una tradición que la describe el libro de Eclesiástico, que es un libro apócrifo, donde hace alusión a aquel culto que se hacía a los muertos. Luego Jesús cuestiona severamente en Lucas capítulo 20, el verso 46, a aquellos fariseos y les dice: ay de vosotros, fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Eso quiere decir de que el rezo que iba dirigido en torno al muerto, el rito que se celebraba, o que inclusive hoy se hace, pues tiene raíces desde antes de Jesús. Pero las personas también tienen que establecer diferencia en el sentido de qué hace la iglesia, que nada tiene que ver con esa corriente pagana, porque esa corriente es espiritista, la cual Dios censura severamente. Consultar con los muertos, interceder por los muertos, pretender tener un diálogo con los muertos, buscar ayudar a los muertos, de verdad que eso no es avalado por Dios. Pero la iglesia aprovechamos el momento donde alguien ha partido, no para hacer una ceremonia en razón al muerto, sino para aprovechar la coyuntura y predicarle el evangelio a los vivos. Entonces, en la iglesia se acostumbra a hacer un devocional o una ceremonia fúnebre donde se busca no favorecer al muerto, no hablar maravillas del muerto, sino del Dios de la vida, el cual está interesado que aquellos dolientes y amigos del que se fue puedan ser concientizados con el mensaje del evangelio. Pero la iglesia en ninguna manera fija días para dicho evento. Eso lo hace la religión católica. Los cristianos solo hacemos una ceremonia y ya, buscando con ello orar por los dolientes para que Dios los fortalezca y los consuele, aprovechar el momento
para llevar el mensaje de fe, de amor y de esperanza a los perdidos, y que cada individuo se concientice que la vida es transitoria y que la eternidad se define aquí. Amén. Pero ningún pastor, en lo que yo tengo conocimiento, hace 9 noches de oración por un muerto, o a la memoria del muerto, como dicen por ahí. Que la gente hace las 9. El novenario que llaman. Pero eso es de la tradición. iglesia solamente se hace el devocional Claro. para ser consciente sí, a la gente. Sí, porque el que se ha ido no es cualquiera, es un cristiano, es un hijo de Dios. Claro. Pablo se dio cuenta de una ceremonia, según el capítulo 4, el verso 13 de la carta a los tesalonicenses. Ha partido un hermano con Dios y ha generado una tristeza profunda, y él se informa acerca de lo que sucedió y les escribe: hermanos, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y les da toda una enseñanza motivándolos a avivar la esperanza que hay en la resurrección por la obra de Jesucristo. Entonces, cuando un cristiano se va, pues claro que nos deja un vacío. Y si va y es mi hermano, mi papá, mi esposa, mi hijo, o ese creyente que ha sido tan interesante en la iglesia, porque no nos digamos mentiras, hay creyentes en la iglesia a quienes, por la gracia de Dios, se convierten en más que una persona, en el hermano cercano, en el amigo, en el confidente. Yo he tenido personas muy cercanas, como el de un diácono, por ejemplo, que fue un hombre noble, fiel, leal. El día que se fue a mí me dolió mucho. Entonces, ¿cómo así que no voy a aprovechar el momento para decir: hombre, en los días de este hombre, él fue un gran cristiano y debe de servir como ejemplo a los que quedamos acá? Y debe ser la oportunidad para decirle a la gente que si quieren ser salvos, pues tienen que vivir como Dios manda y como vive ese creyente. Pero nunca haremos ni 2, ni 3, ni 5, ni 9 eventos relacionados a ello. Amén. Amén. Quisiera saber, pastor, si todos los israelitas son judíos, porque siempre escucho que se habla de los judíos y no de los israelitas. ¿Por qué? ¿Qué pasa actualmente con las otras tribus? Lo que pasa es que judío viene de Judá. Israelita es la familia de Israel, los 12 hijos de Jacob. A esas 12 familias se les llama Israel. Dentro de esas 12 familias hay una que el patriarca se llamaba Judá, y que en el orden mesiánico él está en la línea mesiánica, por cuanto de él viene el rey David y en consecuencia viene Jesús. Así es. Por eso el Evangelio de Mateo presenta libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David en cuanto a que Dios hace que el pacto davídico tenga vigencia y se cumpla en la persona de Jesús. Hijo de Abraham, por cuanto es la promesa que Dios le ha hecho a Abraham acerca de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué pasa con Judá y qué pasa con Israel? Bueno, que Israel como nación, pues tendrán que esperar sin duda alguna el regreso de su Mesías, que desafortunadamente cuando él hizo presencia en el escenario humano, no lo recibieron según San Juan capítulo 1, el verso 12. ¿Qué pasa con Judá? Que vendrá el día cuando el cumplimiento de esa promesa davídica se hará vigente en el monte, en el momento en que Israel enfrente una de las más grandes persecuciones, según Apocalipsis 12, ellos subirán al monte y se encontrarán allí con un caballero a quien le preguntarán quién es él, y él les dirá: soy labrador de la tierra
mirarán en sus manos y en su costado unas cicatrices y le van a preguntar qué heridas son estas. Él les dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos, y ese día se le correrá el telón al pueblo de Israel y entenderán que el que está ahí es el Mesías que rechazaron, pero que ahora les da una nueva oportunidad, y entonces Israel en su totalidad harán lamentación, la tribu de Judá por sí, sus mujeres por sí, la tribu de Leví por sí, sus mujeres por sí, y se dará la salvación para el pueblo de Israel, habiendo creído en Cristo, porque es importante también aprovechar el momento para decirle a toda la audiencia que no se deben afectar por los movimientos mesiánicos que buscan apellidos israelitas para justificar su pecado pensando que así se van a salvar. Nadie se salva porque venga de la descendencia de Abraham o de la descendencia de David. La gente, para ser salva, necesita algo que es contundente: Jesucristo, el cual dijo un día: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermano Carlito, voy a robarle una pregunta a la hermana Mercedes de Facebook. ¿Qué sucede cuando una congregación trabaja para obtener un lugar propio sin recibir ayuda de la organización? Es decir, ¿se debe poner a nombre de la organización o puede quedar entre los mismos creyentes? La iglesia, pensando en esa situación, legisló haciendo de que todos los bienes inmuebles queden a nombre de la organización. Y eso se da en razón a que hubo un tiempo que se presentó una división muy interesante, y hasta ese tiempo los pastores compraban las propiedades a nombre de cada individuo. En el momento que se da la división, entonces quienes no estuvieron de acuerdo con la filosofía administrativa y doctrinal de la iglesia, pues formaron tolda aparte. Y como las propiedades estaban a nombres de personas, entonces se quedaron con las propiedades. Desde entonces la iglesia dijo: la propiedad no es del pastor, la propiedad es de la comunidad. Y la mejor manera de blindar el bien inmueble para que ningún avivato u oportunista se aproveche es hacerlo a nombre de la persona jurídica, dando como resultado que hoy no se da ese fenómeno que se dio en el pasado. Pues hoy todas las instituciones, la infraestructura de la iglesia está a nombre de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, haciendo que la comunidad sea la dueña, no el pastor. Sí. Haciendo de que haya estabilidad en esa comunidad, a fin de que esa comunidad pueda cumplir la misión en el municipio, ciudad, barrio, país, donde haya sido establecida. De la única manera que eso puede darse es que no sea Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero donde exista. O sea, toda congregación, pastor, toda, que trabaja para ProTemplo, para comprar un lote, una propiedad, toda va a nombre de la iglesia. Sí, señora. Todo. Está bien. Porque los pastores son foráneos. O se mueren el que... No, claro. Es que debe ser. Entonces imagínese usted una iglesia como la del Boyacá Real. El pastor tiene esta propiedad a su nombre. No. Muere. Entonces la familia, los directos herederos, se apoderan y hacen lo que quieren y echan la comunidad afuera. La iglesia dice: no puede ser, porque es la comunidad la que ha laborado. Y la mejor manera de blindarla contra toda propuesta desleal es que quede a nombre de la persona jurídica. Amén.
Bueno, pastor, le voy a hacer una pregunta. Taquillera, dijo. No. Porque es que varias veces me la han hecho. Me dice, ¿por qué no quieren sacar mi pregunta? La persona me pregunta, ¿por qué, hasta cuándo van a permitir en la iglesia pentecostal el pantalón en la mujer? Si yo veo que la mayoría de las mujeres andan en pantalón en la calle y van a la iglesia y se ponen una falda. También me ha dicho, pero usted sabe de que hay mujeres que visten tan feo hoy en día que queda mejor con un pantalón que con un vestido. Que ella quisiera saber por la Biblia, sabiendo que en el tiempo antiguo, que donde dice la Biblia que cuál es el vestido del hombre y cuál es el vestido de la mujer. Si en el tiempo antiguo eran las túnicas, los hombres vestían con túnicas. Pero habían diferencia en los colores y en los diseños. ¿Ya? Y eso era lo que marcaba la diferencia. Cuando uno mira el libro del Deuteronomio capítulo 22, el verso 5 dice, no vestirá el hombre traje de mujer, ni la mujer traje de hombre. Independientemente de que hubiera sido... Pero eran túnicas. No importa, pero independientemente de que hubiese sido túnicas, había una diferencia. ¿Ya? Eso es como decir que un hombre es igual a mujer y mujer es igual a hombre. No. Son iguales en derechos y en dignidad, pero son diferentes en su anatomía y en su proceso de desarrollo y el fin para el cual son puestos. Si leen un poco la historia, encuentran que el uso del pantalón en la mujer aparece en la revolución que se da en el siglo XIX y de una manera particular entre los norteamericanos, donde las mujeres, queriendo ser igual a los hombres, buscaron empleos que solo eran ejercidos por los varones. Y a causa de la incomodidad, pues entonces optaron por utilizar el pantalón. ¿Está claro? Ahora bien, la pregunta es, ¿hasta cuándo la iglesia va a permitir? Yo quiero que comprenda que la iglesia no es inquisidora. La iglesia es una institución que predica el evangelio, las personas lo escuchan y ellos deciden si lo hacen o no lo hacen. Y lo hacemos basados en la misma filosofía de la predicación de Jesús. Así es. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Si alguno, ¿qué? Quiere. Sí, el que quiera. El que quiera. Entonces, mal haría la iglesia imponer una norma en determinado sentido, porque entonces no sería, primero, el escenario un lugar público, y segundo, se convertiría en una dictadura religiosa. Nosotros no somos fundamentalistas, somos cristianos. Amén. Y como cristianos predicamos el evangelio. Enseñamos, que dice la Biblia, los modales cristianos. Pero la práctica no la puede imponer el pastor. La práctica dependerá de las convicciones del receptor. Yo conozco gente, y usted lo vio, en el reciente pasado ha llegado una niña que está estudiando Derecho y llegó de una manera impresionante, es decir, una mujer extraña. Pero el día que recibe a Jesús, algo pasó en ella. A los 8 días que volvió a la iglesia, no la conocimos. Usted lo recuerda. Una mujer cambiada totalmente. Entonces, también es bueno aclararle a la gente ese mensaje que describe también el pastor Darwin, que dice que el vestido no hace al santo es. Al monje. Pero que, ¿cómo es? Es que yo no he podido asimilar ese no puedes asimilar. A ver, yo no me he visto así para ser cristiano. Algo así, ¿no? Sí. Me he visto así porque soy cristiano. ¿Ya? Entonces, va a depender de la convicción, de los valores de fe que tiene el individuo y en el concepto que tenga de lo que es su vida cristiana. Pero mal haría yo como pastor decir aquí, si usted utiliza pantalón, no es miembro de la iglesia, por ejemplo,
o quede excomulgado de la iglesia. Pues eso es un pensamiento de la Inquisición. No, yo predico el evangelio. Porque la gente se pega de detalles. Sí. Habrán otros que no usarán pantalón, pero mueven la lengua demasiado. Pastor, ¿me permite hacerle una pregunta? Habrán otros que no usan pantalón, pero viven en fornicación, por ejemplo. Pastor, O mire, toman prestado y no pagan. ¿qué opina Y el usted? mensaje del evangelio es claro: la santidad, la genuina conversión. Pero el ejercicio de la fe no depende de la decisión pastoral, sino de la decisión de cada individuo. Claro. Bueno, La pregunta. una hermana viene de su trabajo, viene con su uniforme. Es servidora en la iglesia. Sí. El hermano que está dirigiendo el culto la llama a colectar la ofrenda. La hermana sale en pantalón a colectar la ofrenda y hasta por la plataforma y todo. ¿Qué opina usted acerca de ello? Quienes tienen el liderazgo en ese momento del culto deben de hacer por lo menos dos cosas. La primera, con 8 días de anticipación decirle a la persona: venga, usted va a formar parte de las personas que van a liderar el culto en esta, aquella y la otra actividad. ¿Ya? 2, cuando llegue el momento del culto, porque no sabemos la circunstancia del creyente. Entonces, la hermana viene de su trabajo. hay personas donde en la institución les exigen un uniforme, Sí, sí. que puede ser verde, que puede ser morado, que puede ser blanco, yo qué sé, y que va compuesto de pantalón. Claro. Pues hombre, quien está haciendo el culto, dirigiendo el culto, debe de saber informarse primero si las personas a las cuales va a involucrar el desarrollo del culto están acordes a lo que se está haciendo. Pero yo pienso Si también ve- que en ella debe estar. No, No, pero salir. por eso, pero si la persona que está dirigiendo ve que alguno de los llamados a involucrarse en el servicio no están acordes a lo que representa el evento o el momento, pues desistir del servicio de esa persona y buscar otra que se ajuste. Ahora, ¿que esa hermana está en pecado por eso? No. No, ella viene de su trabajo. Yo antes aplaudo, ojo, que a pesar del estrés del trabajo, El cansancio. a ella le parezca más importante el culto. Yo he visto hermanas que llegan hasta con el portacomidas. Y hermanos. ¿Qué día vi una niña que vino aquí a la iglesia a almorzar a las 9 de la noche? Mm. Pero dijo: no me puede perder el culto. Entonces, hombre, aquí lo que tenemos que aprender es a mover la lengua menos y a vivir más. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Y algo muy interesante, la personita que tiene ese ejercicio donde le exigen una vestimenta determinada, yo le recomendaría que en su bolsito eche su faldita, su ropita adecuada, para que tan pronto sale, venga y acá busque un lugar donde se pueda cambiar, o allá mismo en la empresa se cambie su vestimenta y pues no dé oportunidad a que haya gente que peque, porque la persona que viene con su pantalón dice: no tengo tiempo, yo quiero es oír, participar del culto, pero de alguna manera está haciendo de que alguien peque. ¿Cómo? Por el movimiento de la lengua. Y resulta que la murmuración es un pecado tan grave que puede detener el pueblo, como sucedió con Aarón y María a causa de la murmuración. Entonces aquí tenemos que manejar una cosa que se llama equilibrio. La iglesia no va a imponer, no puede imponer. Yo quería ahí ser como enfático, ¿no? Es que hay gente que tiene la idea en que el pastor se debe convertir es como en un capataz. Algo así. Es que no, el pastor está mandado a enseñar, a predicar la verdad de la palabra de Dios.
Y de algún modo ni siquiera la insistencia puede hacer que haya un cambio en el individuo en relación con alguna conducta, solo la obra del Espíritu Santo podrá hacerlo. En ese sentido, caer en el error del escarnio público, por ejemplo, que a la gente a veces le gusta, que expongan, que digan. Yo creo que eso no hace parte de la dinámica de la verdad de Dios. Hay que exponer el pecado, pero con el fundamento bíblico, no con el escarnio, no con el decir, con el señalar. No creo que esa sea la... Como siempre dice el pastor, enseñar la palabra. Claro. El deber. La palabra hace el efecto. hace efecto en la persona. De algún modo eso es como una corriente medio inquisidora, lo que usted dice. O sea, vamos a obligarlo a que crea lo que... Y hay gente, y hay comunidades, y desafortunadamente también dentro de nuestra iglesia hay pastores que manejan extremos. Sí, ahí acaban de preguntar. Entonces, hombre, nosotros tenemos que pensar ¿predicamos un evangelio de libertad o un evangelio de esclavitud? Eso es lo que tenemos que pensar. Y cuando hablo de libertad no hablo de libertinaje, No hablo de... sino que las personas, en razón al mensaje que escuchan, así actúen de su propia voluntad. Ujú. Porque cuando yo meto a una persona en un vestido de fuerza, mañana ese vestido le quedará pequeño y se romperá y La será obra más la grande hace el daño. Dios en el corazón de la persona. Exactamente. Aquí lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio y esperar que él produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. Las mujeres cristianas no visten, no se comportan como se comportan porque se los impongan, sino porque la ley del espíritu de vida en ellas hace que ellas establezcan una diferencia, qué es lo conveniente y qué no es lo conveniente. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa con las que visten así? No corra, porque es muy posible que el Señor venga y se lleve a esa que está con pantalón y usted por mover la lengua le toque quedarse. Aquí tenemos es que ser correctos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en la gente y no pensemos que la iglesia es por lo que yo hago. ¿Y no le parece que a veces es muy duro el pastor al No, expresarse de esa es manera? que yo siempre he creído que una persona peca y se arrepiente. Y el otro que nunca peca, vive en pecado porque vive murmurando. Entonces, hombre, no. Yo solamente digo. No, por eso. Entonces aquí lo que a las personas que preguntan no las estamos de alguna manera coartando su libertad nos interesa, porque nos da la oportunidad para aclararle a la gente nuestro credo, cómo funciona la iglesia. Y yo se lo digo porque es que a mí se me han acercado. Inclusive se han levantado presuntos profetas para denunciar el pecado, porque piensan que el pastor no hace el trabajo. Sí. Me ha tocado ir a decirle, venga, señora, caballero, usted está equivocado. Así no obra el Espíritu Santo. Usted está haciendo esto porque piensa que yo no he hecho nada en relación a X, Y o Z, ¿verdad? Y de una vez se les acabó el espíritu de profecía. Porque hay gente que vive tan metida en la vida de los demás que no tienen cuidado de su propia vida. Cumpliéndose así lo que Jesús dijo. Miran la paja que está en el ojo del hermano y no miran la viga que está en su propio ojo. Amén. Esto se puso bueno. Hermano Carlos, una pregunta. ¿Cómo se debe aplicar la disciplina a los niños ante un mal comportamiento? ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla sobre la vara de la corrección? A eso, a la vara de la corrección. Literal. Sé que este mensaje va en contravía de los psicólogos y de los defensores del progresismo y de los defensores de cualquier cosa, menos de los valores cristianos. Vean, aquí lo que tenemos que establecer la diferencia es, ¿somos cristianos o no? Entonces, una cosa es ser cristiano y mirar las cosas desde la visión cristiana establecida por Dios. Otra cosa es mirar el mundo y su entorno de la manera que lo ve las personas que viven conforme a este siglo.
Entonces aquí hay que establecer diferencias y traigo a colación una palabrita que me encanta. Se llama equilibrio. Ni a la derecha ni a la izquierda. Eso de que yo no puedo castigar el hijo. Pues no sé a cuántos de los mortales les habrá sucedido ese fenómeno que nunca los tocaron. Sé que hay gente que dice que nunca les tocaron ni con el pétalo de una rosa. Pero creo que esa es la excepción, no la regla. Amén. La regla es, la vara y la corrección dan sabiduría. Castiga a tu hijo con vara hasta que lo hiera, que no morirá. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure su alma para destruirlo. Críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo no estoy diciendo cosas que se me vienen a la cabeza, están escritas en la Biblia. Pero es que la ley lo impide hoy en día, pastor. No, por eso es que estamos diciendo, hay que establecer la diferencia. Si voy a vivir como cristiano o como vive el común de la sociedad. Entonces, si yo quiero vivir como vive el común de la sociedad, permitamos que los niños tengan sexo con quien quiera, cuando quiera y donde quiera, porque esa es la filosofía de los sistemas progresistas. Pero si vamos a vivir como cristianos, tenemos que instruir al niño en el camino. Y parte de la instrucción está en la corrección, en estorbar, en castigar, entendiéndose por castigo no siempre el maltrato físico. Habrán Exacto. maneras de corregir a los hijos Sí. de tal forma que no se presente esa agresión física. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Pero yo he colocado ejemplos más de una vez en la iglesia. Te paras frente a las flores multicolores que han hecho parte de la, ¿cómo se llama? La organización del lugar donde se predica. Entonces hay un ramo de flores bonito, mi niño tiene 8 meses, me acerco con él en los brazos. Dígame qué hace el niño. Dígame, pastor, qué hace el niño. Extiende la manito ¿a qué? A coger eso ya. A coger eso. Entonces, por dejarle libre desarrollo, permito que dañe. dañe todo. Tú comienzas a decirle, no, y él comienza a mirarte A calcular. y a calcular hasta dónde llegas, porque la gente piensa que los niños no piensan, ellos son más psicólogos que el psicólogo, Muy inteligentes. son muy inteligentes. Entonces, tú comienzas a decirle, no, no, y él te va mirando y va extendiendo la mano hacia donde está la flor. ¿Cuándo él evitará seguir alargando la mano? Cuando papá y mamá le dan la palmadita. Entonces él sí dice, aquí no se puede. Habrá una etapa donde el niño entenderá que no se pueden hacer ciertas cosas porque hay una sanción que puede ser dolorosa. Pero vendrá el tiempo donde el niño estará en condiciones de escuchar y de reflexionar y establecer las diferencias y tomar la decisión de no transgredir determinada regla en la casa. Llegará un momento donde ese niño que ayer le dimos la palmada, mañana evitará hacer lo malo a través de ¿qué? De la consejería, del diálogo, de otros métodos de disciplina. Nosotros tenemos hijos. Y mire que el mismo castigo no sirve para los 2 hijos o los 3. Yo recuerdo que una vez nuestras hijas cometieron una infracción, como lo normal de todos los seres humanos. Así es. ¿Qué ha hecho Merceditas? Para castigarlas, a las 2 mayores las encerró en una pieza. ¿Qué hizo Claudia? Se acostó a dormir. ¿Qué hizo Mari? Casi se enloquece. Un día Carlitos cometió una infracción. Como él es tan activo, usted lo podía darle el correazo y enseguida están las mismas. Pero entonces Mercedes, como buena pedagoga, dijo, se sienta aquí 1 hora. Y ese fue el castigo más grande
para Carlos Fernando. Entonces, aquí lo que pasa es que los padres de familia tenemos que aprender a encontrar el lugar que le duele al hijo. Exacto, y no necesariamente la sevicia en el maltrato físico. Que ese es el otro lado. Que ese es el otro lado. Yo vengo de una familia donde mi papá me decía 2 palabras con un mensaje profundo y me daba un correazo y eso era suficiente. Claro. Mi mamá me echaba cantaleta 2 horas y me daba 30, 40 o 50 correazos. Entonces, cuando yo veía a mamá, pues yo no veía a alguien que me iba a corregir, sino a alguien que me iba a matar. Y perdonen que hable así. Ay, Dios yo mío. cuento la vida real. Pues yo soy una persona y ese problema puede estar pasando en alguna familia. Sí. Y creemos que cerrar los ojos, coger el hijo contra la pared, tomarlo del cabello, Claro. darle con el pie, eso es castigo. Eso no es castigo. Eso es violencia. Ujú. Y esa Los sí es hijos- castigada. No, claro. Y no es aprobada por Dios, ni es avalada por la Biblia, ni es aprobada por la iglesia, ni tampoco la apoya el pastor. Porque eso es violencia, eso es sevicia, eso es crueldad, eso es ser inhumano. ¿Ya? Mi papá hacía diferente. Mijo, me contaba una historia en pocas palabras y luego me ponía a reflexionar. ¿Usted qué opina? Quien cometió eso debería de ser castigado. ¿Y cómo decía uno que no? Después de que le ha generado conciencia y le ha hecho ver que está mal. No, sí, papá. Ah, bueno, eso lo hizo usted. Le voy a dar un correazo para que nunca se le olvide Pero con toda. que eso que usted hizo está mal. Ya. Sin rabia, nunca nos castigó con hambre. Siempre le digo a mamá, mija, dele el desayuno a Carlitos. Mija, dele el almuerzo a Carlitos. Porque él pensaba que si me castigaban con hambre, pues me llenaba de ira y no comía. Entonces le decía que él coma primero, luego, oiga, no vaya a creer que hay viejos inteligentes. Yo no escapé a la corrección de mi padre, pero nunca vi a mi padre un enemigo. Vi el ser más noble, a quien todavía sueño con él inclusive. ¿Mm? Pero cuando mi madre iba a castigar, yo no veía a quién me iba a castigar. A alguien que me iba a acabar. Porque se empecinan. Entonces llega el día en que uno le guarda más respeto al que con sabiduría castiga que al que con sevicia. Porque al que con sevicia lo hace, uno no ve a alguien que lo ama. Y ese es el fenómeno. Entonces aquí los padres de familia tienen es que saber castigar. Amén, Buscando la estrategia apropiada, que no necesariamente es el látigo. Aunque aclaro, habrá un tiempo en la vida del niño que requiere, de alguna manera, el ramal, la ramita, el guasco, yo que sé, como lo llamen en su tierra, el zurriago, la correa, hay tantas cosas. Yo sí quiero decirles que yo tuve unos psicólogos maravillosos. Por eso a mí no me van a convencer con el cuento de bullying y tonterías de esas. No. A mí me enseñaron a ser hombre. Me enseñaron a ser lo que soy. ¿Sí? Entonces, yo aprendí desde niño que si no se corrige, si no se endereza el árbol desde pequeño, Ujú. cuando sea grande, se rompe el árbol. Y por eso la gente Por eso vemos se tantos suicida. hijos que no respetan los papás, no. Por eso. Uy, ellos son los que imponen las leyes en la casa, porque desde pequeños no los disciplinaron. Exactamente. Porque cuando papá fue a corregir, mamá intervino. Porque cuando mamá fue a corregir, papá intervino. Nosotros no tenemos los hijos perfectos. Pero cuando yo hablé, Mercedes dijo, así es. Y cuando Mercedes habló, yo dije, así es. Entonces yo he levantado en el centro. Tengo los hijos rodeados de todas las debilidades, como todos los mortales. Como todos los humanos. Pero yo digo en mi casa, Ujú. tal cosa, y es
Sí, señor. Bueno, y tienen señor. 30 años ya los dos. El más pequeño tiene 30 Y años. yo digo, y no me obedece. No, en la casa La Mercedes, hermana habla, Mercedes. y ella es un general. Entonces no, aquí vamos a aprender a corregir. No manejemos extremos. ¿Cierto? Busquemos que nuestros hijos, si no quieren ser cristianos algún día, por lo menos sean personas. Amén. Pastor, ¿cómo llamó Dios a Gedeón y cuál fue su función? Bueno, pues que le libre los jueces, ahí está cómo lo llamó, ¿cierto? Dios lo llama, Gedeón era un hijo, también voy a decir una palabra aquí que de pronto suena raro. En mi niñez se le llamaban hijos bastardos. Un hijo fuera del matrimonio. Un hijo fuera del matrimonio. Del cual también el apóstol hace alusión, ¿no? Acerca de los hijos bastardos, que eran los hijos no de matrimonio. Y Dios lo llama para cumplir una misión que Gedeón dice, venga, yo no puedo porque soy el menos indicado. Soy algo que no tiene valor en la sociedad. Pero si tú me llamas, yo quiero probar si de verdad ese llamamiento es real. Entonces colocó un vellón, ¿lo recuerdas? Ujú. Si llueve en el vellón y se entrapa el vellón y fuera no hay lluvia o humedad, entenderé que tú me llamas. Luego le coloco otra señal. Que hoy llueva por fuera del vellón y que donde esté el vellón no haya humedad. Yo entenderé. Claro, fue señal que colocó un hombre que quería estar seguro de lo que iba a hacer. Pero tampoco puede ser el común denominador para Amén. quienes viven hoy poniendo señales. Señor, que si llamo al tipo inconverso y él me dice que me ama, ese es el que Dios me muestra. O que el primero que entre a la iglesia. O que el ese primero sea. que entre a la iglesia, porque eso Y ya una es, hermana, sí. ya es una filosofía supersticiosa Sí, señor. que nada tiene que ver con el cristianismo. Porque recuerde que un hermano dijo, Señor, tengo tanto deseo de conseguir una novia, Señor, la primera que entre, y ojalá sea con un vestido rosado, pero eso fue verdad. Y entró una hermana, imagínese, Hermana Esa Mercedes. es. Y eso fue verdad. claro, y el hermano va creyendo eso, y la hermanita que entró y con el vestido más fea. Pero eso no, No diga- era voluntad de Dios. Pero, hermano, no diga que era tan fea, sino diga la otra parte. Era la esposa del pastor. El hermano pensando de que... Pero no diga. Entonces aquí, por eso está... Hermano Carlos, es que ahí ya está. Se ha vuelto como una doctrina. Lo llaman así la Pero es doctrina que del vellón. hay muchos hermanos que O sea, es decir, toman esa historia de Gedeón para convertirla en una forma a través de la cual pueden descubrir la voluntad de Dios para su vida. Y resulta que así no es la voluntad de Exacto. Dios. Unos muchachos sí dijeron, es voluntad de Dios que nosotros viajemos porque estábamos hablando y la familia dijo, sí, nosotros nos apoyamos que viajen. Y el otro, un tío dijo, sí, yo les presto el dinero. Y dijo, no, esto tiene que ser voluntad de Dios. Dios todo lo aparejó. Y se fueron y Dios mío, bendito, les fue Una más mal. tragedia. Sí. Sí. Entonces aquí no, la gente tiene que ser objetiva y no pueden tomar Pastor. un texto para hacer una doctrina que Un al final un hermano acaba de termine preguntar eso. causándole tragedia. Que cómo conoce la voluntad de Dios para un negocio. ¿Cómo sabe el que La sí? voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces usted tiene que sentarse a hacer el negocio, a pensar en el negocio. Si de verdad es bueno, si de verdad le agrada y si de verdad es perfecto. Y hago este comentario porque yo voy a montar un supermercado Ujú. y me va a ir muy bien desde mi visión subjetiva. Pero para ello yo tengo que endeudarme pagando intereses al 10 o el gota a gota. Yo tengo que pensar primero si estaré en condiciones de tener al Chepito todos los días con un arma diciendo paga o te mueres. Ya. ¿Sería la voluntad de Dios? ¿Me agrada a mí que me amenacen? ¿Será que eso es perfecto? Tengo mi dinero y quiero ganar mucho más. Entonces me ofrecen ganancias al 400%.
yo tengo que pensar de dónde sacan ese dinero, porque para que me den a mí tanto dinero, a alguien tienen que sacárselo. Entonces, ¿será bueno eso? No. 2. En el momento que la famosa empresa se quiebre, me agradará a mí demasiado que el recurso que invertí por avariento se pierda. 3. ¿Será perfecto que le quiten inclusive la vida a otro Ay, sí. para pagarme a mí? En ese orden, vea, el negocio es, 1, negarse al ocio. ¿Eso qué es negocio? Negarse al ocio. Y 2, negocio es cuando yo gano y el otro gana. Negocio donde solo yo gane es estafa. No, Carlos, vuelvo a decir sobre eso, ¿no? Ese es tema interesantísimo. O sea, es decir, hay cosas que deben ser más allá de... Y yo sé que esto hay gente que no le gusta, pero yo lo planteo así. Hay cosas que no se le deben preguntar a Dios. Y no me vaya a malentender, no es que Dios no guíe todo, sino que hacen parte del fuero que Dios nos dio a nosotros para decidir sobre ciertas cosas. Y yo debo tener la capacidad, a través de esa sabiduría que Dios me da, a través de su palabra, de identificar qué es bueno, qué es agradable, qué es perfecto, qué es aquello que conduce a que yo siga manteniendo mi salvación, una vida santa, una vida dirigida por el Espíritu Santo. Pero entonces, en esos momentos, yo siempre he dicho, hay gente que le parece que Dios es como un aguafiestas universal, ¿no? Señor, ¿será que estudio enfermería o estudio sociología? Señor, ¿cuál será tu voluntad? Y entonces yo quiero estudiar enfermería, pero yo escucho una voz del cielo que dice, no, tú tienes que estudiar sociología. Ay, Dios, pero yo quería enfermería. Entonces, no, así no es Dios. Dios te da la libertad de que escojas, porque si con eso tú vas a agradar a Dios, si tú lo vas a hacer, claro que si vas a estudiar enfermería para convertirte en la enfermera que atiende en la clínica de garaje, que hace abortos, pues eso a Dios sí no le agrada. Uy, como ese caso de esta semana en Bogotá, ¿no? Se van para Santa Librada a una cirugía y se presenta una tragedia. Sí. Buscan personas no calificadas. Entonces, en ese sentido, sí, claro, tú no vas a pensar que eso está bien. Y ocurre con todos. Hay cosas que en sí mismas no son buenas ni son malas. Son decisiones que uno denomina amorales. O sea, no son morales. Pero tú puedes terminar convirtiéndolo en una decisión moral porque lo que podría ser bueno, tú lo terminas conduciendo al lado malo. Que se haga un negocio, entonces yo me siento y planifico. Oiga, bueno, esto... tal, cuáles son los aspectos legales de esto sí es legal, esto sí está regulado. 2, el tema de la financiación del negocio, tengo yo el capital para hacerlo, o me voy a endeudar tanto que lo voy a terminar acá del cuello, y luego voy a decir, Señor, si no era tu voluntad, yo que te pedí no espera que Dios les muestre por un sueño o algo. Pero hay gente que piensa eso, por ejemplo, y Dios ya nos ha dado las herramientas. ¿Quién que va a sentarse a construir algo, no primero planifica y saca cuenta y dice, ay, no, esto a mí no me sirve, muchas gracias por el ofrecimiento, no tengo el capital, no tengo el músculo financiero. Dios le permite al hombre que haga uso de su conocimiento para que en conciencia tome la decisión. Para todo, en todo. Y fíjese en algo, y voy a ponerlo de este modo, y puede que usted inicie algo y le vaya mal, y eso no significa... Es decir, que no fue la voluntad. Exactamente. Es que el problema tiene que ver es con la visión de la vida. Hay personas que creen que irle bien es cuando todo va, como dicen, acorde a la voluntad de Dios. No, viento en popa desde el punto de vista de él. Uh-huh. ¿Ya? Hay otros que piensan que no es la voluntad de Dios porque tuvieron un percance. Y resulta que ambas cosas son parte de la vida. De la vida, claro. Todo de saber si es voluntad de Dios o no va a partir de la forma como yo concibo lo que quiero alcanzar. ¿Ya? Los medios que uso, el objetivo que busco. Entonces, yo tengo que ser una persona que pienso y mido consecuencias. Y debo de ser consciente que toda empresa tiene sus gajes. Entre ellas, por ejemplo, el matrimonio. Pastor, yo que le oré al Señor, yo que ayuné, yo que le pedí consejo, ¿y por qué me fue mal? Bueno, porque Dios le dio la capacidad de mirar y él se encandiló. Se encandiló ella o él. Pero fíjese que cuando usted si uno
modificar un poco Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si yo lo pudiera parafrasear, yo dijera, a los que aman a Dios, aunque las cosas les salgan mal, estas les ayudan a bien. ¿Sí me va a entender? Exacto, porque algo bueno Entonces, saca uno. Sí, claro, pero significa que no, o sea, no todo, o sea, la perfección en todo no significa que sea la voluntad de Dios. Usted va a tener altibajos, va a tener problemas, dificultades. Ay, no, yo voy a abandonar esto ya no es la voluntad de Dios. No persista. Exacto. Sí, porque también hay una ley en el desarrollo de la empresa, de expertos en ese campo, que dicen que quien decide establecer una empresa debe de invertir por lo menos 5 años sin extraer nada, buscando estabilizar su empresa. Lo dicen gente sabia en ese campo. Algunos montan la empresa hoy y ya mañana quieren estar ricos. Entonces ese es otro problema. Bueno, muy complicado. Otra pregunta. Pastor. Hermano Carlos, aquí hay una pregunta que nos hacen desde el Boyacá Real. Dios les bendiga. Una pregunta: cuando Dios venga por su iglesia, o sea, el fin del mundo, ¿qué pasará, por ejemplo, con los indígenas o con las personas a las que nadie les habló del evangelio y que no conocen a Dios? Bueno, lo primero es que debes de entender que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es el fin del mundo. Porque esas dos palabras están ahí. Sí. ¿Cierto? Recuerde que después de que la iglesia se vaya, mínimo tienen que transcurrir 1007 años. Mínimo. Después de que la iglesia se vaya. Sí, señor. Por eso eso que vienen diciendo que el fin del mundo es ya, olvídalo. Viene primero el arrebatamiento de la iglesia, luego viene la semana 70 que menciona Daniel en el capítulo 9, y después de esa semana 70 viene el juicio de las naciones vivientes, según San Mateo 25:31, y después del juicio de las naciones vivientes viene el reino o el periodo milenial, según Apocalipsis 20, que son 1000 años. Durante esos 1000 años, la iglesia gobernará en condiciones espirituales a un mundo en condiciones humanas. Cumplidos los 1000 años, Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones. ¿A cuáles? A las que tuvieron el privilegio, la ñapa, de vivir como humanos sobre la tierra, donde no habrá niño que muera de pocos días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Donde el mundo entenderá, verá a Dios gobernando con un ejército que se llama la iglesia. Terminado ese periodo milenial, ya dijimos, Satanás sale a engañar a aquellas personas y prepara un ejército contra Dios, y luego pues viene el juicio de Dios y los consume, y después viene el juicio final. Por eso estamos diciendo, mínimo 1007 años después de que la iglesia se vaya, vendrá el fin de esto. ¿Está claro? De todo. El resto de la pregunta es: Con los indígenas y los que nunca... ¿qué pasará con los que nunca escucharon el evangelio? Es más o menos la idea. Romanos capítulo 2 dice: todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Habla futuro. Sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y hay un argumento muy interesante en el Evangelio, en el libro de los Hechos, donde Lucas le escribe a los griegos y les dice que Dios no dejó sin testimonio a nadie, dándoles 3 testigos interesantes: el fruto de la tierra, la lluvia temprana y tardía, y la alegría del corazón. Amén. Luego Pablo, escribiendo en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, dice: eres inexcusable cualquiera hombre que seas, porque hay unas evidencias que llevan al hombre a tener que aceptar una realidad, y es que nuestra hábitat no es el resultado de la casualidad. El eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen Nadie tenga excusas. Dirá alguien:
entonces Dios es injusto. Bueno, según el capítulo 2 de la carta a los Romanos, también existe una enseñanza importante, porque habla acerca de quiénes son hijos, aunque no fueran hijos, y quiénes no son hijos, aunque fueran hijos. Entonces dice que no son hijos aquellos que simplemente por origen de sangre reclamen un derecho, sino que también pueden ser hijos aquellos que sin tener ese derecho hacen lo que Dios enseña en su palabra, aunque no hubiesen tenido ley. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Hay una familia, una tribu, una nación en el mundo que nunca le llegó el evangelio, pero dentro de su legislación, porque no existe estado sin legislación, dicen, venga, matar al semejante es pecado. Venga, quitarle al prójimo es malo. Cometer aborto es atentar contra la vida, es malo. Entonces dice Dios que a esas personas que actúan acorde a lo establecido por Dios sin conocerla, pues les será contado como si la conocieran, y en razón a ello van a ser juzgados. Pero aquellos que conociéndolo no lo hacen, van a ser juzgados como personas que teniendo todo el derecho nunca hicieron lo que tenían que hacer. Leas en Romanos capítulo 2, es una muy buena exposición acerca del interrogante, ¿qué pasa con la gente que nunca oyó el evangelio? De partida, la Biblia dice, sin ley pecaron, sin ley perecerán. ¿Ya? Los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Entonces, ahí puede entrar un cuestionamiento interesante. ¿Qué pueblo vive sin ley? ¿Sí? Ninguno. Y acorde a sus principios de ley, entonces también así van a ser juzgados el día que Dios juzgue los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El tiempo se fue.